ambos temas son los primeros temas de macroeconomía que vamos a ver. Nosotros vimos en la última clase el trabajo práctico la clase teórica de inflación, en la cual vimos cómo INDEC estima la inflación, cómo estiman los cambios en los precios, qué dificultades tiene, qué problemas hay en la medición y demás. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a Profe, ver, sí, ¿eso estaba en el temario o algo que agregue no, todo esto está en el temario. de la clase pasada? Exacto. Sí, de hecho lo vimos en el capítulo, es capítulo 23 del ManQ. 23 o 24 del ManQ. Precios. Y yo agregué, además, un poco más de profundidad que damos, porque estamos en Argentina y siempre tenemos particularidades. Yo les agregué un documento que hace INDEC, que los actualizó este año, le quedó muy bien, y está ahora en la página, les subí ese documento en la página y lo tienen ahí también para ver, y ellos explican de manera bastante simple cómo se calcula el IPC. Nosotros ahora lo que vamos a ver va a ser el IPC y vamos a ver inflación. Vamos a ver perdón, IPC y vamos a ver PBI. Vamos a ver ambos temas, que son los temas prácticos que se engloban dentro del trabajo práctico 5. Empecemos primero con IPC, que es lo que vimos la clase teórica que tuvimos hace 2 lunes. Entonces, los índices de precio del consumidor son los índices que intentan medir el cambio promedio en el costo de vida de la población, siendo costo de vida lo que INDEC define como el consumo de una familia promedio. En Argentina es una familia de 2 personas, con un ingreso medio, y que se estiman, ¿se acuerdan que comentábamos que hay una encuesta de gastos a donde se obtiene esa canasta básica? El INDEC después hace seguimiento de esa canasta básica y a lo largo del tiempo va calculando ese precio o ese costo que tiene esa canasta básica, y con eso se construye el índice de precios. Entonces, a pesar de que cada población y cada persona tiene distintos consumos por religión, por gustos, por edad, por región, lo que hace INDEC es hacer una estimación de lo que nosotros llamamos promedio, una canasta promedio. Y esa canasta promedio es sobre la cual después se va estimando. El índice de precios del consumidor es un índice, y recuerden que como tal, refleja la evolución en los precios. La inflación, que es lo que a nosotros nos interesa, especialmente en macroeconomía, porque es un indicador muy importante de la actividad, nosotros la inflación la definimos como el cambio en el índice de precios. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para la estimación del índice de precio del consumidor? Primero se fija la canasta a través de lo que se llama la encuesta de gastos, después se relevan todos los precios de esas canastas. ¿Se acuerdan que decíamos que hay gente que encuestadores que van de todas las provincias de Argentina, van encuestadores, lo van a ver en alguna oportunidad, quizás lo ven, van con remeras celestes y están relevando los precios en distintos lugares, principalmente supermercados. Y también relevan precios de los servicios, como por ejemplo cuánto cuesta el cable, cuánto cuesta una tarifa de un colegio, etcétera, etcétera, y con eso van computando por distintos periodos de tiempo. En realidad, si bien se publica el dato con frecuencia mensual, se lo estima con frecuencia semanal, y a lo largo del tiempo van estimando el índice. Y después que tienen la metodología de la canasta, tienen los precios, el último paso que les queda es estimar el índice, que se lo estima a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros decíamos que el índice de precios tiene esto, que es depende del tiempo, por eso el IPC es sub T, y analíticamente se lo construye de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que hay ponderadores que le vamos a llamar WI, y hay precios que le vamos a llamar WIT? El índice sub I es cada producto. El índice sub T es el tiempo, es el mes, enero del 2021, febrero del 2021. El IPC, esto recuerden porque hoy vamos a ver otra cosa, como estamos viendo PBI, vamos a ver lo que se llama el deflactor, y lo vamos a ver analíticamente en un ejercicio, vamos a ver la diferencia que tiene con el IPC. Pero el W sub I, que es el ponderador,
no depende del tiempo, es fijo en el tiempo, mientras que el precio, que el P sub IT, sí depende del tiempo. El precio es el que cambia, no cambia el ponderador. La canasta básica, cuánto representa la carne dentro de la canasta básica, ¿se acuerdan? Es fijo. Mientras que el resto de parámetros sí cambian el tiempo. El precio cambia en el tiempo. Es lo que se va relevando momento a momento. Profe, Importantísimo, sí. ¿qué es un ponderador? Un ponderador es cómo es un coeficiente que refleja la importancia que tiene una variable dentro de un índice. En este caso, por ejemplo, el ponderador de la carne sería cuánto impacta el precio de la carne en el índice del precio del consumidor. Entonces, por ejemplo, si el ponderador es el 2%, entonces quiere decir que el índice de precio del consumidor se ve afectado en un 2% por el cambio en el precio de la carne. Entonces, importantísimo, el IPC es un índice, y como índice es un reflejo de las variaciones en el nivel de una variable. No es, perdón, va de nuevo, el IPC es un índice y como tal es el nivel que tiene una variable. La variación del índice es lo que se refleja como lo que se conoce como inflación y es lo que se refleja a lo largo del tiempo. Entonces, la inflación, acá presten mucha atención porque acá vamos a la parte práctica de todo esto, se la expresa de la siguiente manera, como de la misma manera que ustedes van a mostrar cualquier cambio de cualquier variación porcentual en cualquier variable que estén analizando. ¿Cómo se hace? Se hace el valor final de la variable menos el valor inicial sobre el valor del año base. Veamos el caso de la inflación anual. Nosotros pondríamos el índice de precio del consumidor de este año, le restaríamos el índice de precio del consumidor del año pasado y lo dividimos siempre en el año base o el momento base es el momento de comparación que es el momento inicial y lo dividimos en el IPC del año anterior, que sería el momento base. Lo podemos hacer mensual, también lo podemos hacer mensual. Lo podemos hacer semanal, también. Podemos hacer bimestral, trimestral, y si tuviésemos los datos, podríamos hacerlo hasta diario. Que yo les conté que había un proyecto en su momento que se llamaba Inflación Verdadera, en el cual daban la inflación de Argentina con frecuencia diaria. En ese caso podríamos haber hecho una inflación diaria. ¿Cómo sería la tasa mensual? Tendríamos que hacer la variación, esto sería la tasa de inflación mensual. ¿Cuánto es la variación? ¿Cuánto es el IPC este mes menos el IPC del mes pasado sobre, siempre la base de comparación es el periodo inicial, sobre el IPC del mes pasado? Esto, intuitivamente, ¿qué implica? ¿Qué representa? ¿Cómo es intuitivamente esta ecuación? Fíjense que la parte superior, todo esto, es la variación. Es cómo terminó el IPC y cómo empezó, menos cómo empezó. La diferencia de estas dos es cómo varió. Esto sería el delta del IPC. ¿Cómo cambió el IPC? Dividido en la base de comparación. ¿Cuánto es el año base? Esta ecuación, si bien ahora la vamos a estar usando para IPC, es una ecuación estándar que se utiliza para obtener la variación porcentual de lo que sea. Ustedes podrían hacer la variación porcentual del precio de una acción, si quieren. En este caso es del IPC, pero podríamos hacer la variación porcentual del precio del pan, de una acción, de la producción de aluar de aluminio, la producción mensual de aluar, la producción mensual de tenaris, cualquier variable sobre la cual nosotros tengamos datos, podemos utilizar esta fórmula para obtener lo que sería la variación porcentual. Entonces, todo esto es IPC. Vamos a los ejercicios. Antes de entrar a PBI, después de este breve repaso teórico, vamos a los ejercicios. Punto 1. ¿Dudas o consultas hasta acá? ¿Dudas, consultas, comentarios? Nada. Bien. Ejercicio 1. Defina IPC e IPIM. ¿Qué importancia tiene el mismo como indicador de la economía y qué se entiende por inflación? IPC, sabemos que es el índice de precio del consumidor, que es una canasta básica, que es el índice de una canasta básica que se define por INDEC.
Lo importante, esto ya lo conocemos, lo importante es el IPIM, que nosotros en la clase teórica vimos que hay otro tipo de índices que miden otro tipo de métricas dentro de la economía, como por ejemplo el IPIM, que es el índice de precios mayoristas. ¿Qué es lo que tiene el IPIM y el IPC? El IPC es el índice de precios del consumidor, el IPIM es el índice de precios internos mayoristas, que son una suerte de índice de precios, pero mayoristas, es decir, al productor. ¿Cuál es la importancia que tienen los mismos como indicador de la economía? ¿Y por qué el índice de precios a la inflación es un indicador importantísimo? Es un indicador macroeconómico, porque ya no es como la parte de micro que nosotros veíamos, cuestiones relacionadas a las empresas, sino que es una cuestión macroeconómica que refleja una variable de la economía de Argentina como un todo. ¿Por qué el índice, la inflación en sí es una variable relevante a nivel macroeconómico? Alguien que se anime a responder. ¿Qué refleja? ¿Y por qué es importante? El nivel de economía de un país, entre mejor economía tenga un país, mejor tiene desarrollo. Suiza, Alemania, ¿se reflejan eso? Exactamente. Ese es un buen punto. Nosotros ahora, me voy a adelantar un minuto, pero nosotros ahora vamos a ver que el producto de una economía, que le vamos a llamar I, que ese va a ser el producto, todo el total de una economía, va a ser igual el consumo más el gasto público, más la inversión y más las exportaciones netas. En general, esto, que es la inversión, esto ustedes ya lo vieron en las clases teóricas, pero esto, que es la inversión, es el componente de una economía que más varía a lo largo del tiempo y que para crecer necesita estabilidad. El índice de precios al consumidor y el índice de precios mayoristas, el índice de precios al consumidor y todos los índices que se calculan en Argentina y en todos los países reflejan la estabilidad que tiene una macroeconomía. Mientras más estable es la economía, mejores condiciones tiene para la inversión. Y la inversión, por supuesto, tiene que ver con desarrollo y muchas cosas relacionadas a la planificación microeconómica y macroeconómica. Entonces tiene la inflación, tener controlada la inflación es algo sumamente necesario para poder tener una economía ordenada, para poder tener inversión, para poder tener previsibilidad. Es por eso que se le toma mucha importancia y si bien muchos países no tienen inflación, como por ejemplo Estados Unidos que tiene una inflación muy baja, la siguen con una frecuencia semanal y le prestan muchísima atención, porque todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, tuvieron episodios de inflación y saben el impacto negativo que tiene en la economía. Bien. Y segundo punto, ¿qué se entiende por inflación? Recuerden que el índice de precios al consumidor, si nosotros dibujamos el IPC a lo largo del tiempo, nosotros vamos a tener algo como esto. Supongamos que este es el IPC y esto es el tiempo. Nosotros el IPC va a tener un comportamiento como este. Recuerden, esto es el tiempo, por ejemplo, supongamos que esto es 2018 y esto es 2021. Y que esto tiene una frecuencia mensual. La inflación es la variación en el IPC. ¿Y qué se entiende entonces como por inflación? Es la variación en el índice de precio del consumidor que está reflejando la variación en el costo de una canasta básica que está construida o diseñada como el consumo promedio de una población. Entonces, esa es la lógica que tiene por detrás el IPC. Vamos al ejercicio 2. Según información, si la inflación del mes de marzo fue del 1,5%, esto significa que, y vamos con las opciones, que los precios de todos los bienes y servicios aumentaron 1,5%, que el IPC, que el índice de precios del consumidor, tuvo una variación del 1,5%, que los precios mayoristas aumentaron 1,5% o ninguno de lo anterior. ¿Quién se anima? Pueden hablar o pueden poner en el chat. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Ya. Fue muy específico del IPC el tema de la inflación. Eso no me quedó claro del punto anterior. Perdón, ¿cómo es la pregunta, Juan? ¿Me repetís? Que para mí en principio era la primera opción, pero por la pregunta anterior no me quedó claro si está directamente ligado al IPC, la inflación, o si más bien también abarca los servicios y demás. Es buena, Yo es digo que lo buena, segundo. exactamente, es buena la pregunta y vamos al punto anterior. Perdón, y hay una respuesta por el chat. Yo La digo que la segunda, segunda. Natalia pone segunda. Vamos de vuelta, está buena la duda, sí, así queda claro. Bien, el IPC, el INDEC, el procedimiento es el siguiente. INDEC calcula una canasta básica. Le voy a poner canasta básica. Esta canasta básica es el consumo promedio de las personas, de todas las personas. Encuestan, de hecho, encuestan más de 1 millón de familias en lo que es la encuesta de gastos. Con esto ellos obtienen lo que es la, la canasta básica, que con esta canasta básica, que tiene, por ejemplo, 3 kilos de carne, una cuota de un colegio privado, una suscripción por telefonía celular y más, todo lo que sea un consumo promedio de una familia, se lo construye dentro de la canasta básica y con esto, a lo largo del tiempo, se hace un seguimiento de cómo va evolucionando el costo de esa canasta básica. Por ejemplo, 30.000 pesos, el siguiente mes 30.600 pesos y así. Y con eso es lo que se construye el índice de precios del consumidor, que es lo que nosotros decíamos que... Uy, perdón que apreté. Esto no sé cómo es. No lo entiendo todavía de todo el lápiz. Entonces, esto es lo que nosotros decíamos que es el IPC que evoluciona de esta manera. Esto es el consumo promedio de una familia. Cuando ustedes lean, entren al Cronista Financiero, a Infobae, a La Nación, o al New York Times, o a cualquier ¿El diario, y qué? lean. ¿Cómo, perdón? ¿Al qué? A cualquier diario, ustedes lean y digan, y lean que la inflación de Estados Unidos fue del 2%, hace referencia al IPC. El IPC, que si bien cada país tiene su propia metodología y sus particularidades, es una metodología ampliamente utilizada y todos los países la emplean. Todos los países calculan una canasta básica y mantienen ese cálculo a lo largo del tiempo. Cuando nosotros hablemos de inflación, la inflación siempre va a estar haciendo referencia al IPC. Es lo que se entiende por inflación. Entonces, según información, si la inflación del mes de marzo fue del 1,5%, esto significa que el IPC, que el índice de precios del consumidor, tuvo una variación del 1,5%. ¿Por qué los precios de todos los bienes, por qué que los precios de todos los bienes y servicios aumentaron un 1% no es lo correcto? En la clase teórica nosotros vimos un gráfico donde estaban los distintos componentes del IPC. Y esto es variación porcentual, y nosotros veíamos que hay algunos que aumentan mucho, otros que aumentan poco, y de hecho había algunos hasta que caen. Entonces, si el IPC es de 1,5% promedio, quiere decir que en promedio los bienes de la canasta básica variaron 1,5% en el mes. Pero hay otros que subieron más de 1,5% y otros que subieron menos o que incluso cayeron de precio. Entonces, siempre hablamos de un valor promedio. Que la inflación sea del 4%, por ejemplo, salió la inflación, publicaron el viernes pasado, si no me equivoco, la inflación de Argentina, que fue del 3,5% en septiembre. Bueno, ese valor, que es el del 3,5%, es el cambio promedio en la canasta básica de Argentina, pero no quiere decir que todos los precios variaron un 3,5%. Vamos acá, entonces, al siguiente punto. Acá vamos a usar una nueva ecuación, que le vamos a llamar deflactar. Punto 3. Si los salarios nominales están fijos y los precios se duplican, ¿cuánto cae el poder adquisitivo de los salarios?
Nosotros, acá vamos a empezar a hablar de variables nominales y variables reales. Las variables nominales, como ustedes saben, son las variables que están nominadas en unidades monetarias, mientras que las variables reales están nominadas en cantidades. Esto lo vamos a ver también ahora cuando hablemos de PBI. Si los salarios nominales están fijos, eso quiere decir los salarios, por ejemplo, en pesos argentinos, están fijos, y los precios se duplican, ¿cuánto cae el poder adquisitivo de los salarios? Alguien que se anime a responder y ya vemos la solución. ¿Alguien que lo sepa hacer el cálculo o que dé una estimación intuitiva de cuánto puede ser? El 50 Patricio pone el 50%. ¿Alguien más? Puede ser que sí o puede ser que no. Veamos cómo se calcula en esto. Es correcto lo que dice Patricio. Ahora vemos el cálculo. Por supuesto que cuando esto analíticamente se resuelve de esta manera, pero intuitivamente, ¿cómo se resuelve esto? Cuando una variable nominal permanece constante y el resto de precios aumenta, eso quiere decir que en términos de bienes, esa variable nominal va perdiendo valor. En el caso de los salarios, ustedes saben que si los salarios no aumentan al mismo ritmo que la inflación, con ese salario puedo comprar cada vez menos. ¿Cuánto menos puedo comprar por esos salarios? Existe este cálculo, existe la manera de poder calcular ese cambio en el poder adquisitivo a través de la siguiente fórmula, que es la fórmula de que vamos a llamar deflactar. Es una manera de quitar el impacto de la suba de los precios, en este caso en el salario, pero es una fórmula general para quitar el impacto de los precios en cualquier variable. ¿W qué era? ¿Cómo, perdón? W. ¿Salarios? Exactamente. Vamos entonces, este procedimiento es el procedimiento estándar con el cual nosotros vamos a sacar el efecto de los precios. Cambio en W son los salarios, menos cambio en el IPC. Estos son cambios porcentuales. ¿Cuánto aumentaron los salarios? ¿Y cuánto aumentaron los precios? Esto dividido en 1 más el cambio en los precios. Si ustedes quieren ver el cambio de cualquier otro producto, simplemente cambian el W por esto. Que intuitivamente, esta es la manera analítica. Ustedes en la clase teórica lo van a ver a esto por 100, ¿no? Ahora vamos a ver el porqué del por 100. De todas maneras es una solución fácil, pero yo por ahora no les voy a poner y ahora les explico por qué. Entonces, a ver. No me borra. Wow. Veamos lo siguiente. Ahora, ¿cómo sería este cálculo para el caso del ejercicio? Que vamos al ejercicio. Si los salarios nominales están fijos y los precios se duplican, ¿cuánto cae el poder adquisitivo de los salarios? Que los salarios nominales estén fijos quiere decir que no cambiaron. Es decir, que la variación porcentual de los salarios es 0. Si los salarios se duplican, ¿qué quiere decir? Que el poder adquisitivo de los salarios quiere decir que los precios aumentaron un 100%, se duplicaron. El cambio porcentual en el IPC fue del 100%. Ahora, si los precios aumentan un 100% en el momento 1, la canasta que inicialmente, por ejemplo, tenía un valor de 100, ahora vale 200. Si en el momento 1 nosotros podríamos comprar una canasta básica,
en el momento 2, para comprar la misma canasta básica necesitaríamos el doble de precios, el doble de salario que no tenemos. Entonces, por eso podemos comprar media canasta. Intuitivamente, la base de la variable que nosotros queremos ver, en efecto real, que es el salario, permanece nominalmente constante mientras que los precios suben. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Quiere decir lo siguiente, y vamos, esta es la manera de verlo analíticamente, pero les doy cuál es la intuición detrás de esto. Esta parte de arriba, que es cuánto cambian los salarios, menos cuánto cambian los precios, me está reflejando cuánto más o cuánto menos están subiendo los salarios respecto de la inflación. Este es la manera intuitiva de interpretar esta ecuación. La parte de arriba que nosotros vemos acá, que es el cambio en el W menos el cambio en el IPC, es cuánto más aumentan los salarios de lo que aumenta la inflación, o cuánto menos aumentan los salarios de lo que aumenta la inflación. ¿Y esto en qué lo dividimos? En nuestra base de comparación, que va a ser 1 más el aumento en la inflación. Fíjense, y acá va un detalle importantísimo, chicos, esto, lo que les estoy a punto de decir, anótenlo. Esto es distinto de hacer variación en salarios menos variación en IPC. ¿Qué quiere decir? Si aumentan los salarios 10% y la inflación aumenta un 20%, yo no puedo hacer 10% menos 20% que me daría, esto voy a poner distinto acá, si yo tengo que los salarios aumentan 10% y tenemos que la inflación aumenta un 20%, yo no puedo hacer 10% menos 20% igual a menos 10% de caída en los salarios. Esto es distinto, es diferente. Fíjense que hay una ecuación diferente en esto. ¿Por qué? Porque el procedimiento para deflactar cualquier variable de precios, porque el procedimiento para quitar el efecto de los precios en cualquier variable económica no es aritmético, sino que es geométrico. Entonces no lo pueden sacar de manera aritmética como esta. Es geométrico. Esa es la razón por la cual no pueden usar esta fórmula. Anótenlo. La fórmula para netear, limpiar el efecto de la inflación sobre una variable económica, el salario o cualquier otra variable económica, es este procedimiento. En la parte de arriba, entonces, ponemos cuánto por encima aumentaron los precios, cuánto por encima aumentó la variable respecto del aumento de los precios, o cuánto por debajo, y en la base de comparación ponemos cómo cambiaron los precios, 1 más cómo cambiaron los precios, que va a ser la base de comparación, y que eso es lo que hace esta variable que sea geométrica. Entonces, esa es la manera en la cual ustedes van a estimar este tipo de ejercicios. Puede ser de nuevo con salarios o con lo que sea. Lo vamos a hacer ahora a este cálculo en particular, y vamos a hacer, voy a agregar una hoja en blanco, y vamos a hacer otros ejercicios más. Entonces, nosotros tenemos que variación en el salario es 0%. La variación en el IPC es 100%, porque aumentó. El doble, porque se duplicó. ¿Cómo es entonces la variación en el salario real? En el poder de compra del salario. Va a ser la primera, que es el 0%, menos la variación en el IPC, que es 100%, sobre 1 más la variación del IPC, que es 1 más 100%. Esto es igual a menos 100% sobre, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es 1? ¿Cómo hago para sumar 1 con 100%? ¿Me da 101%? 101% Uno lo paso a porcentaje y me queda 100%. es correcto lo que dice Natalia. Esto es un 1%, un 1 es 1%, es 100%.
Para tener 100%, 101% tendría que sumar 1% más 100%. Entonces, en este caso, tengo 1 más 100% es 200%. O acá podría poner menos 1 sobre 2, es exactamente lo mismo. Y esto me da menos 50%. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee, y esto anótenlo, chicos, porque es importante no solo hacer la estimación, sino entender qué es lo que estamos calculando. Y va la respuesta, y presten atención. Si los salarios aumentan 0%, que esto había creo que me habían respondido, que Patricio antes del ejercicio dijo que los salarios caían, que el poder de compra caía 50%, Patricio tenía razón. Si acá nosotros tenemos que los precios si nosotros tenemos que los salarios nominales no aumentan y permanecen constantes, y que los precios aumentan un 100%, entonces el poder de compra de los salarios cae 50%. Así se lee este resultado. ¿Por qué? Típicamente ustedes pueden ver esto como a veces que hacen un por cien. Porque esto en realidad, si ustedes hacen esto en la calculadora, este resultado les va a dar 0,5. Pero 0,5, perdón, menos 0,5. Menos 0,5 es 50%. Por eso típicamente yo en los ejercicios que veamos no le voy a multiplicar por 100. Porque en la calculadora, porque el menos 0,5 es 50%, es menos 50%. Vamos a otro ejercicio. Así lo entendemos. Y quiero mostrarles otro punto importante. Si nosotros tenemos que la variación en los salarios es del 10% y que la variación en el IPC esto es por ciento, es del 20%, ¿cómo sería esta ecuación? Cambio en el salario real. Va a ser de la siguiente manera. Va a ser el cambio en el salario, 10%, menos cambio en el IPC, que es 20%, sobre 1 más 20%. Esto va a ser igual a menos 10% sobre 1 sobre 120%. ¿Alguien que me haga este cálculo? Si no me equivoco es 8,33, ¿no? Esto sería, si no me equivoco, 8... ¿Alguien me corrige? 8,33%. Y les quiero mostrar lo siguiente. 0.08333333. Bien, esto es igual entonces a 0,0833, muchas gracias, 0,83333, que esto es igual a menos 8,33%. Si los salarios aumentan un 10% y el índice de precios al consumidor aumenta un 20%, entonces la caída en el salario real o la pérdida en el poder de compra del salario es del 8,33%, que es este resultado que tenemos acá. Perfecto. Entonces, esta es la pérdida del poder adquisitivo que tenemos. Fíjense, y les voy a marcar lo siguiente, ¿qué pasa si nosotros entonces, que era lo que habíamos dicho hace un minuto, si nosotros hacemos la variación en el salario menos la variación en el IPC? Que esto típicamente se hace. Esto me daría 10% menos 20% es igual a menos 10%. Y van a escuchar reporteros en la televisión y gente instruida que hace este tipo de cálculos y es erróneo. Fíjense que este cálculo está mal. Esto está mal. Esto no es. Fíjense la diferencia entre esto y esto. Es una diferencia de casi 2 puntos porcentuales. Es muchísima la diferencia. Entonces, cuando ustedes tengan que ver el impacto de la inflación, no pueden hacer un procedimiento aritmético, tienen que hacer un procedimiento geométrico, que es este procedimiento. Esta es la manera correcta de tener exactamente cuál es el efecto de los precios sobre una variable cuando la queremos ver en términos reales.
Bien, entonces, ahora vamos a ver nominales y reales. Este es el momento, chicos, de que pregunten y que se saquen las dudas. Consultas, dudas, comentarios, sugerencias. Es el momento antes de que avancemos para ver las variables nominales y reales. Dice menos 50%, menos 10%. Por eso era que se reducía Es buen a más punto. 50. ¿Ah? Es buen punto, buen punto. Que el menos quiere decir que es una pérdida en el poder de compra. Eso quiere decir el menos. Si esto es más, si fuese más, vamos a un... que estamos... Si voy muy rápido, chicos, me avisan, no hay ningún problema, pero vamos a estar ok con tiempo. Vamos a otra. Supongamos que a Patricio lo ascienden. Entonces Patricio está haciendo muy bien su trabajo y lo ascienden. Y supongamos que de un año a otro, la variación en el salario de Patricio es del 40%. Y que como Patricio le aumentó, la pregunta que se quiere hacer Patricio es que ¿cuánto puede ganar de poder de compra, siendo que la variación en los precios en el mismo año fue del 20%? Quiere saber de que su ascenso, ¿cuánto le representó verdaderamente en ganancia de poder de compra? ¿Cómo va a ser entonces? Lo que tiene que hacer Patricio es calcular la variación en el salario real. ¿Qué va a hacer? Vamos de nuevo a la fórmula general. Es variación porcentual en el W, que es el salario, pero puedo hacer de cualquier otra variable, menos variación porcentual en el IPC, sobre la base de comparación que va a ser 1 más la variación porcentual en el IPC. Entonces la variación en el salario real va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual al 40% menos el 20% de aumento real, de aumento, perdón, en los precios, sobre 1 más el aumento en el IPC, que es 20%. Fíjense, de nuevo, y vamos a lo mismo, intuitivamente, esto es cuánto aumentó el salario por encima de la inflación. Y fíjense que el signo me va a determinar si estoy ganando o perdiendo poder de compra. ¿Qué quiere decir intuitivamente? Que cuando el signo es positivo yo puedo comprar más cosas que antes, y que cuando el signo es negativo puedo comprar menos cosas que antes. Básicamente ese es el resultado de esta ecuación. Y la base de comparación es el descuento geométrico de esto, que ya es una cuestión más matemática. Pero entonces la parte de arriba me da 20%. 40 menos 20 me da 20% sobre 1 más 20%, que es 120%. ¿Se acuerdan que 1 es 100%, no? Entonces 20 sobre 120, me corrigen, pero si no me equivoco esto es igual a 0,1666, y que esto es igual a más 16,66%. ¿Qué quiere? Después me corrigen si está mal el cálculo, pero ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el poder de compra de Patricio aumentó 16,6%. Quiere decir que Patricio en promedio puede comprar 16% más bienes y más cosas que antes. Fíjense que es un resultado práctico, pero que tiene una lectura intuitiva muy importante y que la tienen que entender para aprender economía. Tienen no solo que saber calcular esto, que esto lo hace cualquiera, sino que tienen que saber interpretarlo al dato. Eso es lo que ustedes tienen que saber. De esto tiene una interpretación muy fuerte, que es cómo una variable, que en este caso es el salario, varía en poder de compra según cómo es la variación de ese salario respecto de la variación en los precios. Esa es la manera en la cual ustedes van a interpretar esto.
Bien. ¿Alguna otra? Se entendió entonces el tema del signo, ¿no? Fíjense que antes el signo era negativo. Entonces, cuando el signo era negativo, los precios, el salario perdía poder de compra. Cuando el signo es positivo, quiere decir de que hay una variación positiva de que estoy ganando poder de compra. O que la variable que estoy analizando, en este caso los salarios, está subiendo por encima de la inflación. ¿Alguna duda más? ¿Comentarios que quieran hacer? Bien. Acá lo que vamos a ver es, denme un minuto, acá hay un tema sobre el cual ustedes tienen que prestar muchísima atención, porque es algo que nosotros vamos a ver y que es una variable, no solo que ustedes tienen que aprender para economía, sino que una variable con la cual ustedes profesionalmente tienen una probabilidad del 100% de encontrarse en el futuro, que es la diferencia entre una variable nominal y una variable real. Yo ahora les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de esto, pero lo vamos a ver en detalle. Lo que dice el ejercicio, vamos al ejercicio número 4. Nos dicen, explique brevemente la diferencia que existe entre los precios reales y los nominales. Y dice, calcula el precio real de la siguiente serie de tiempo. Una serie de tiempo es una serie económica que tiene datos a lo largo del tiempo. Eso es una serie de tiempo. Es una serie económica de tiempo, variables económicas que se calculan a lo largo del tiempo con una frecuencia periódica. En este caso, son precios, como ven acá, son precios que se estiman con frecuencia anual. Todos los años se estima el precio el precio real, que le llamemos precio del pan. Y esto, el IPC, es otra variable económica. Pensemos, exactamente, esto es precio por kilogramo. Y pensemos, son datos ficticios igualmente, pero, y después tiene el IPC, que es una segunda serie económica, una segunda variable económica. Antes de pasar a resolver esto, les voy a hacer una pequeña aclaración. Acá vamos con otra más, así les doy una pequeña aclaración y no se van a olvidar nunca de lo que es, al margen que ustedes lo tienen, o sea, al margen que esto es un poco más de teoría, yo les voy a dar un ejemplo y no se van a olvidar nunca la diferencia entre una variable nominal y una variable real. Si nosotros supongamos que nosotros vamos a la universidad y que le queremos decir a la señora de la fotocopiadora que queremos hacer una investigación y ver si la fotocopiadora es un negocio bueno o no. Entonces, para hacer esa investigación, nosotros le pedimos a la señora de la fotocopiadora que nos dé las ventas que tiene por año, de los últimos 10 años. Entonces, la señora ingresa a la computadora, ve los registros que tiene de ventas y nos da un Excel con las ventas que tiene. ¿Qué va a pasar con ese dato que vamos a ver? 10 años sería desde 2011, ¿no? No tengo idea cómo fue como negocio la fotocopiadora de la universidad, pero estoy 100% seguro que si tenemos ese dato real, estos son los precios, o esto es dinero, esto es el tiempo, yo estoy 100% seguro que si nos pasan ese dato, vamos a ver algo así. Si nosotros vamos a Wall Street y a cualquier banquero le mostramos esta serie de ventas, sin aclararle que es de Argentina, los tipos nos van a decir que es el mejor negocio que vieron en sus vidas. Pero la realidad es que estas ventas no es un éxito rotundo del negocio, sino que reflejan el aumento de precios generalizado que hubo en Argentina. Quizás, si nosotros vemos y le preguntamos a la señora y le decimos, ¿cuáles son las ventas en cantidad de fotocopias que usted hace? Y las graficamos.
Supongamos que acá, entonces además de precio tenemos cantidad de fotocopias. Ponemos un Q. Y cuando nos pase la cantidad de fotocopias, tengamos algo así. Que en realidad incluso hasta tiene una pequeña tendencia, bajista. ¿Cómo puede ser que las ventas aumenten tanto? ¿Cómo puede ser que las ventas... Perdón. ¿Cómo puede ser que las ventas aumenten tanto si la cantidad de fotocopias no aumentan? Y bueno, tiene que ver un 100% con el aumento de los precios. Todo este aumento en la facturación no fueron aumentos en las fotocopias, sino que fueron aumentos en los precios. Y fíjense que si nosotros en Argentina analizamos una variable que a partir de ahora le vamos a llamar variable nominal, porque está denominada y definida en unidades monetarias, si nosotros vemos la variable nominal no nos dice nada. Lo que nosotros tenemos que ver es la variable real, que es la cantidad, es una variable que está nominada en cantidades, en unidades. ¿De qué? De lo que sea. Pueden ser la producción de toneladas de aluminio de Aluar, o las producciones de acero de Tenaris, o puede ser los kilos de pan que hace Albertus en su panificación. Todas esas son variables en cantidades, y que son variables reales, no están expresadas en unidades monetarias. Esto sería la variable real de la señora de la fotocopiadora, y esto sería la variable nominal de la señora de la fotocopiadora. Esa es la distinción y lo importante que nosotros... es lo importante y lo que va a distinguir una variable de otra. Entonces, vamos acá, vamos al ejercicio. ¿Cómo nosotros tenemos que calcular el precio real de esta serie a lo largo del tiempo? Precio real. ¿Cómo hacemos? Porque un precio, recuerden que una variable nominal es una variable que está nominada en unidades monetarias. ¿Cómo un precio puede ser real? Porque un precio siempre está... Yo les puedo decir cuánto sale una lapicera, ustedes me van a decir 50 pesos. Yo les puedo decir cuánto sale una lapicera en un Walmart en Miami, ustedes me van a decir sale 50 centavos de dólar. 50 centavos de dólar, 50 pesos. ¿Cuánto sale un licuado en una playa de Río de Janeiro? No sé, 3 reales. Cualquier precio, por definición, está en unidades monetarias. Entonces, nosotros para poder pasar un precio a una variable real, tenemos que quitarle el efecto de la inflación, el efecto de la variación en los precios. Tenemos que hacer lo que hicimos en el punto 3. Tenemos que deflactarlo. Tenemos que quitarle el efecto de la inflación. Pero ahora fíjense que no estamos haciendo un cálculo, sino que le estamos sacando el efecto de los precios en distintos momentos, que son todos estos momentos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros para calcular esta serie, nosotros vamos a hacer algo que va a ser el precio real. Y vamos a calcular otra. Perdón, esto intenta hacer una línea recta. Vamos a calcular otro cuadro acá. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta estimación? Esto entonces, el procedimiento que vamos a usar es el deflactar, que conceptualmente es lo mismo que hicimos en el punto 3. Entonces, esto es la definición de las variables nominales y reales, que ya lo vimos. Y vamos acá, entonces, a cómo vamos a hacer la estimación de lo que es el precio real. Y yo lo que tengo acá les preparé un Excel que lo vamos a usar como un soporte para calcularlo. Perdón, esa es otra cosa. Hoy me está funcionando fatal mi computadora, no sé por qué.
Ya se va a abrir.